muchísimas gracias nuevamente por esta invitación, ¿no? Y coincidir que yo creo que a nivel nacional hay una preocupación generalizada sobre el retroceso que se vive en cuanto a los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas y de quienes se encuentran aquí en nuestro país, y entre ellos, pues, el derecho a la salud. Yo creo que la pandemia, por ejemplo, nosotros al inicio considerábamos que podría haber una oportunidad de visibilizar la importancia de tener un sistema robusto, un sistema de salud robusto que pueda asegurar el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Y sin embargo, lo que vemos ahora, desde mi punto de vista, es que la pandemia se ha convertido de cierta manera en una cortina de humo para retrocesos que van más allá del impacto de la pandemia. Hemos visto retrocesos que uno no se podría ni imaginar, ¿no? En el contexto de la pandemia, por ejemplo, disminución en el presupuesto del sistema público de salud, tenemos desabastecimiento generalizado en cuanto a medicamentos, una disminución notable en cuanto a egresos hospitalarios, ¿no? Casi 288,000 egresos hospitalarios menos entre 2019 y 2020, y bueno, una serie de problemas no solamente en las unidades del propio Ministerio de Salud Pública, sino en, como mencionan ustedes, unidades del IES y en general en el sistema. Y ahí hay que tener claridad. Nuestra normativa, nuestro marco legal le otorga al Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria nacional la posibilidad de regular la provisión de los servicios y asegurar que exista calidad, que exista acceso a los servicios de salud, no solo del ministerio, sino en todo el sistema, y pues, como menciono, retrocesos gravísimos que se están viviendo en estos momentos. Ahora, Karina, uno de los temas que llama la atención, por ejemplo, es la falta de medicamentos dentro del IES, el tema también de los equipos y aparatos, pero además de todo esto, por ejemplo, en estos días nos encontramos con un comunicado por parte del IES haciendo referencia a que ante la falta de servicios se hace un llamado a que los médicos no den, eviten dar mensajes negativos a nuestros pacientes e incentivar el reclamo y peor aún quejarse ante el afiliado. Una comunicación que nos llegó acá a la sala de prensa. ¿Cómo también entender lo que pasa a este nivel? No, eso es una vergüenza. O sea, realmente no tiene cabida una cosa así. Yo creo que los problemas que se dan en las unidades operativas muchas veces no dependen de las unidades operativas, ¿no? El hecho de que haya falta de medicamentos, falta de otras tecnologías sanitarias, insumos para, por ejemplo, cirugías, etcétera, porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos reportes en distintos hospitales de salud, ni siquiera hay gasas, no hay lo mínimo para poder atender a la población. Muchas veces no es un tema de gestión propia de la unidad, sino por lo que estamos viendo, que es una disminución en el presupuesto en salud, y considerando algunos elementos, ¿no? Porque dirán, no, es que el presupuesto subió. A ver, el presupuesto que se dedicó, por ejemplo, a la respuesta a la pandemia ha sido importante. El esfuerzo que se hizo en cuanto a la vacunación lo reconocemos todos y todas, pero ese presupuesto también hace parte del presupuesto de salud, es decir, el resto del presupuesto en el sector salud disminuyó efectivamente. Y esto no se debe a un error en el gobierno nacional, a una mala gestión. Esta es la política del gobierno y eso fue lo que ellos propusieron al ser electos, ¿no? Disminución del gasto público, ¿no? Básicamente, pues, un gobierno neoliberal que plantea que exista una disminución del gasto público porque consideran que la salud debe ser debe acogerse, digamos, a las leyes de mercado. Y sabemos lo que pasa cuando no existe la apropiada regulación del Estado y se aplican meramente las leyes del Estado. ¿Qué pasó durante la pandemia, por ejemplo, en cuanto a los precios para acceder a una cama en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Vimos de precios exorbitantes, $7,000, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que solamente puede acceder el que tiene más ingresos. No depende, digamos, de la necesidad de los pacientes, del estado en el que se encuentren, sino de la capacidad de gasto de las personas. Entonces, básicamente lo que sucede es una profundización terrible de la inequidad.
donde algunos acceden, los que pueden pagar, los que pueden pagar por un seguro privado ahora, porque hemos visto también un crecimiento en cuanto a eso, por la deficiencia que se encuentra en estos momentos atravesando el IES, ¿no? En cuanto al acceso a servicios de salud, a medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que es importante considerar, tomar en cuenta que esto que estamos viviendo es un resultado de alguna manera planificado, porque lo que se busca es argumentar que lo público no funciona. Bueno, lo público no funciona, pues cuando no hay voluntad política de que funcione, cuando no hay presupuesto suficiente para que funcione. Y justamente, ¿qué busca el mermar justo lo público, que en el discurso se establezca cosas que se hablaban en la década de los 90 con los servicios públicos, telecomunicaciones, la salud, que es como un espacio bastante complejo? ¿Qué busca este discurso de mermar la atención, el acceso, la calidad? Había por parte del vicepresidente Borrero un plan de sacar las farmacias de los establecimientos públicos y decir, bueno, la calidad se encuentra en lo privado. Si bien, sí, es importante lo privado, está en su justo derecho gestionar, ¿no es cierto?, estos espacios, las redes de hospitales privados y demás. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se está mermando lo público? Bueno, porque al debilitar lo público, gana cabida lo privado. Y entonces vemos que hay una clara conceptualización de la salud como un bien que genera lucro, o que puede generar lucro. Nosotros en el gobierno de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, lo que priorizamos es el derecho a la salud, el acceso. Eso es lo importante, ¿no? Asegurar que la salud sea para todos y para todas de forma equitativa. Entonces, cuando vemos un debilitamiento de lo público, cuando vemos una disminución del gasto, porque además no solamente es que se mantenga el gasto, hemos crecido, por ejemplo, ahorita tenemos un presupuesto similar al que teníamos hace 5 años, pero hace 5 años teníamos 1 millón de personas menos, pues, en el país. Hemos tenido un crecimiento poblacional importante, además de otros cambios, ¿no? Cambios demográficos, más adultos mayores, es decir, tendría que haber habido un crecimiento en cuanto a la salud. ¿Qué vemos entonces cuando se debilita lo público? Que existe la oportunidad del crecimiento privado, del sector privado, ¿no? La salud entendida como un bien que genera lucro para algunos, pero en detrimento del acceso a los servicios de salud, del derecho a la salud de la población. Y no solamente en cuanto a los servicios de salud, la salud se genera por otros temas, ¿no? Por otros determinantes. Acceso a la educación, que se ha visto terriblemente afectada. Pobreza, que hemos visto un crecimiento en la pobreza extrema en los últimos años, importantísima. Acceso a la vivienda, acceso al trabajo, tenemos un índice de desempleo altísimo también, y todo esto genera problemas en salud. Entonces, no solamente es el servicio de salud, es todo el funcionamiento del Estado que tendría que ser garante de estos múltiples derechos, y vemos retrocesos importantes, al mismo tiempo que vemos un crecimiento en cuanto a las reservas monetarias en el exterior del país. ¿De qué nos sirven tener esas reservas si es que ni siquiera estamos en la capacidad de generar o de abastecer adecuadamente los medicamentos? Pero nuevamente, esto responde no a errores en el gobierno, sino a la política del gobierno que busca justamente el crecimiento, el favorecer, digamos, intereses comerciales, intereses de lucro en cuanto a la salud. Y ni siquiera estamos viendo que haya un redireccionamiento del gasto público hacia los proveedores privados. Lo que estamos viendo es una disminución del gasto público, incluyendo el gasto público que está direccionado hacia los privados, como por ejemplo la compra de servicios a Solca, a la Junta de Beneficencia, al sector privado en general, que ese ha sido un modelo que profundizó mucho el IES, ¿no? Ni siquiera estamos viendo que haya ese redireccionamiento. Lo que estamos viendo es que ha incrementado el gasto de bolsillo. La gente está viendo de dónde saca para poder pagar sus medicamentos, para poder pagar la cirugía de un familiar. Estamos viendo, ¿no? Personas que tienen que hacer organizarse para hacer un levantamiento de fondos para poder cubrir esas necesidades. ¿Hacia dónde van? Hacia el sector privado. Entonces, aquí ni siquiera estamos viendo un modelo como el chileno, como el uruguayo, donde el gasto público compra servicios del privado
¿no? Y se debilita, digamos, la provisión directa por parte del Estado, pero que esos recursos van hacia adquirir los servicios que requiere la ciudadanía. Aquí lo que estamos viendo es una disminución y que se ve afectado el bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas en el mejor de los casos, porque hay quienes simplemente no tienen esa capacidad, no tienen capacidad, por ejemplo, de movilizarse. Ahorita, por ejemplo, en el IES están dando citas no solamente de aquí a varios meses, sino que ni siquiera en el lugar de tu residencia, ¿no? Te dirán, y esto fue una experiencia personal, a mí me están dando una cita en el IES, pero en Ibarra, yo vivo en Quito, o sea, ¿qué es eso? Y bueno, uno tiene la posibilidad de movilizarse, la mayoría de la población ecuatoriana no. Entonces estamos viendo un impacto sobre el bienestar del pueblo ecuatoriano, de la población en general, y en mi forma de ver, mi perspectiva, para favorecer intereses en el sector privado. En este tema de medicamentos, nosotros habíamos hecho un análisis durante el gobierno de la Revolución Ciudadana de la externalización de farmacias. Uno de los problemas es que los distintos modelos que nosotros corríamos, veíamos que el gasto iba a ser superior, es decir, que se iba a incrementar el costo para el gobierno. Tendremos que ver cómo funciona esto. Yo sé que hay preocupaciones no solamente de la ciudadanía, sino también de los propios proveedores, de la Asociación de Farmacias. Hay una falta de transparencia en cuanto a cómo va a suceder, cómo se va a dar cómo se va a desarrollar esta política. Si es que, por ejemplo, hay en el marco normativo ecuatoriano indica que el precio para el sector público para la adquisición de medicamentos deberá tener un porcentaje 10-15% por debajo del precio a la venta al público de los medicamentos. Ojalá se mantenga, ojalá se cumpla, digo, eso de ahí. Nosotros tenemos techos para los distintos medicamentos, que se cumplan esos techos, pero además el precio al que adquieran los distintos medicamentos en las farmacias tendrían que darse en base a los mínimos precios que se han conseguido en los distintos mecanismos de compra de medicamentos que se han dado a nivel nacional. Por ejemplo, en el 2011 tuvimos la primera subasta inversa de medicamentos, fue bastante favorable en cuanto a las condiciones para el Estado, luego una segunda en el 2015, y tendríamos que ver que este nuevo modelo mejore, ¿no? Mejore en cuanto a precios y sobre todo mejore en cuanto al acceso a la ciudadanía. No lo hemos visto hasta el momento. Tenemos un problema serio de desabastecimiento de medicamentos y la gente lo sabe porque lo está viviendo en las distintas unidades, tanto del Ministerio de Salud Pública como del IES, ¿no? Ahora, Karina, todo este, digamos, contexto que hemos estado conversando se dio además en pandemia. Vemos, por ejemplo, hubieron varias denuncias de sobreprecios, de mala administración de los hospitales de reparto, además de los hospitales durante la pandemia. Recientemente, 48 muertos sin nombre fueron recientemente enterrados a 2 años. ¿Cómo también desde la ciudadanía entender que la administración de los hospitales? Bueno, en realidad tuvimos la mala suerte de tener un gobierno tan nefasto. Al inicio de la pandemia realmente fue una cosa terrible, la falta de coordinación entre las distintas entidades del gobierno, lo que pasó en Guayaquil, que no podremos olvidar como ecuatorianos y ecuatorianas, el desastre que se causó y pues las muertes que tuvimos. A la fecha tenemos más de 75,000 muertes en exceso, es decir, tenemos un 50% de incremento en lo que sería lo esperado de muertes que se dan año tras año. Recordemos que sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Este tipo de situaciones, una falta de transparencia, gente que se aprovechaba de la situación porque se declaró en emergencia, lo cual estaba bien para poder agilitar los procesos de compra, de abastecimiento, pero no lo vimos, no vimos que haya habido una dotación, por ejemplo, de equipos de protección personal para los funcionarios de salud, para el personal médico, para los profesionales de la salud en las unidades. Fueron afectados evidentemente por esa negligencia por parte del gobierno, con muchos contagios, con muertes entre los profesionales de la salud. Vimos un año previo al inicio de la pandemia, una desvinculación de alrededor de 6,000 funcionarios del sector salud, del Ministerio de Salud. Todo esto afectó. Y pues recordemos además, en marzo del 2020, el hecho de que se pagó anticipadamente 2,000 millones aproximadamente de deuda externa que hubieran
evidentemente servido para poder atender adecuadamente las necesidades que se generaban en el contexto de la pandemia. Pocas semanas después de ese pago, los propios organismos internacionales financieros indicaban que deberían los países pausar esos pagos y redireccionar sus recursos a atender las necesidades, pero el gobierno ecuatoriano tomó esa decisión que fue tan desastrosa. Ahora, nosotros no solamente que tenemos personas que han muerto, personas que se han contagiado por COVID y que además sufren las repercusiones de aquello, sino que vemos un impacto sobre otros indicadores. Nosotros vemos en el 2020, según los datos del propio INEC, ya vemos que se ha duplicado el número de muertes maternas, por ejemplo, en el país. Otras enfermedades también vemos que hay un incremento importante. ¿Por qué? Por la falta de poder coordinar las acciones entre las distintas unidades de los servicios públicos, privados de salud a nivel nacional, y esto pues ocasionando que el sistema no pueda dar abasto, digamos, a las necesidades de la población, sumado obviamente a los recortes que tuvimos en el presupuesto de salud, que en el contexto de la pandemia yo no puedo decir que es otra cosa que una decisión criminal, una decisión que simplemente viola, digamos, el derecho a la salud de la población. Insuficientes pruebas de diagnóstico, como decía, insuficientes equipos de protección personal. Lo único que se puede rescatar es el proceso de vacunación que vimos el año pasado, y ni siquiera eso hemos visto una continuidad, ¿no? Está estancado, por ejemplo, el acceso a la tercera dosis, y eso es algo importante de dar una continuidad, de asegurar la cobertura de la vacunación con la dosis de refuerzo para toda la población ecuatoriana, y eso hemos visto un estancamiento. Quisiera cerrar esta conversación aprovechando que estamos contigo, Karina. En estos últimos días se da en redes sociales una denuncia de discriminación por parte de un médico en una institución justamente en la ciudad de Quito. Durante el periodo del ministerio en el que ustedes estuvieron a cargo, se dieron varios protocolos, atención. ¿Qué pasa con una mirada política en el sistema de salud? Y me refiero justamente a no implementar estos protocolos diferenciados, a tener una mirada de género también en la salud. Ustedes me dirán que tiene que ver el género con la atención de salud, pues mucho también. Que tiene que ver el tema etario, pues mucho también tiene que ver, porque la atención es diferenciada y existen estos protocolos que deben cumplirse en las instituciones. ¿Qué te merece esta denuncia que se ha dado en el hospital, si mal no recuerdo, Eugenio Espejo? Se han dado varias acciones de protesta también en estos días. Se está investigando y se necesita aclarar qué sucedió en este caso. No, se debe investigar sin duda, ¿no? Yo pienso que este no es un problema puntual. Nosotros, justamente el emitir el protocolo de atención a la población LGBTI en el Ecuador se dio por una necesidad sentida por parte de esa población a la cual yo me pertenezco. Además, sabemos que el tema de discriminación en los servicios públicos de salud y otros, ¿no? es todavía un problema muy grave en nuestro país. Sin embargo, obviamente tiene que realizarse una investigación, determinarse qué fue lo que sucedió. Sí quisiera yo indicar, pero que nosotros elaboramos varios protocolos, guías de atención, entre ellas la guía de atención para población LGBTI, pero no puede quedar ahí, pues eso tendría que haberse dado continuidad. Se tiene que capacitar a la gente, se tiene que sensibilizar a los profesionales de la salud. No es que tú emites un documento y el problema está solucionado. Esa homofobia, transfobia que se da a nivel de nuestra sociedad, se da obviamente pues en los servicios públicos, pero el servidor público tiene una mayor responsabilidad frente a la ciudadanía, según dicta la propia Constitución. Por ese motivo, el Estado tiene que ocuparse de asegurar que se implementen adecuadamente los protocolos, de asegurar que si es que hay profesionales de la salud que se niegan a atender o que tienen una atención discriminatoria hacia cualquier segmento de la población, incluido la población trans, incluida la población LGBTI en el país, pues que se realice un proceso de sensibilización y hasta de sanción cuando la situación así lo determine, si es que es algo pertinente, ¿no?
Me parece importante que se investigue. Sí, recalco que es algo positivo para nuestro país ver estas movilizaciones. Movilizaciones de la población cuando se siente afectada, para asegurar que exista transparencia en el proceso de investigación, para asegurar que en el caso que se determine pertinente existan las sanciones del caso y asegurar que el Estado se ocupe de capacitar y sensibilizar a los servidores públicos en cuanto a la atención a distintos grupos poblacionales. Porque así como tenemos transfobia, homofobia en los servicios públicos, también tenemos racismo, tenemos discriminación por tantos distintos características que nos hacen esta población diversa que somos, pero que sabemos, por ejemplo, en salud, la gran inequidad que tenemos en indicadores de salud en la población LGBTI, la diferencia que tenemos en indicadores de salud en población indígena, afro, ¿no? En cuanto a mortalidad, en cuanto a morbilidad, en cuanto a tantas cosas. No se diga población que vive en pobreza, población que vive en sectores rurales. Así que me parece que es una oportunidad para asegurar que el Estado cumpla con ese deber que tiene de capacitar, de sensibilizar, y si es que es el caso, pues sancionar, ¿no? Karina, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos quedan varios temas todavía que tratar, pero bueno, lamentablemente el tiempo también nos acorta. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes muchas gracias. Buenos días.